¿Sabías que un solo hombre español cambió el destino de la Segunda Guerra Mundial? Sin disparar una sola bala, engañó al propio Hitler y logró que los aliados ganaran una de las batallas más decisivas de la historia. Su nombre en clave, Garbo. Cuando hablamos del desembarco de Normandía, pensamos en Churchill, en Eisenhower, en los miles de soldados que arriesgaron sus vidas aquel 6 de junio de 1944. Fue la mayor operación militar de la historia, pero lo que pocos saben es que detrás de aquel momento decisivo hubo un espía español. Un hombre olvidado, que sin armas ni poder político fue capaz de inclinar la balanza del conflicto más sangriento del siglo XX. Juan Pujol García nació en Barcelona en 1912. Creció en un país dividido, marcado por las tensiones sociales y políticas que desembocarían en la Guerra Civil Española. Durante aquellos años fue testigo directo de la violencia fratricida, de la crueldad de los extremismos y de la deshumanización de la guerra. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Al terminar la contienda tomó una decisión personal. Dedicaría el resto de su vida a luchar contra cualquier forma de totalitarismo. Con apenas contactos ni experiencia en inteligencia, Pujol decidió ofrecerse como espía a los británicos. Estaba convencido de que podía ser útil en la lucha contra Hitler. Sin embargo, fue rechazado una y otra vez. Para los servicios secretos británicos, un español sin preparación era un riesgo. Nadie estaba dispuesto a confiar en él. Pero Pujol no se rindió. En un giro sorprendente, se ofreció como espía a los nazis. Logró contactar con el Abwehr, la inteligencia alemana, y los convenció de que podía construir una red de espías en Reino Unido. Ellos le creyeron. Le dieron dinero, códigos y plena confianza. Lo que nunca sospecharon fue que Pujol jamás había pisado suelo británico. Desde Lisboa, armado solo con ingenio, paciencia y audacia, comenzó a inventar personajes ficticios. La mentira se había convertido en su mejor arma. Finalmente, los británicos comprendieron que aquel español podía ser un aliado invaluable. Lo trasladaron a Londres y lo convirtieron en agente doble bajo la supervisión del MI5. Desde allí perfeccionó su red ficticia y cada informe que enviaba a los alemanes pasaba por las manos de la inteligencia británica. La información falsa se mezclaba con detalles creíbles, creando un engaño imposible de detectar. El éxito de Pujol fue tal que los propios nazis llegaron a condecorarlo con la Cruz de Hierro, uno de los máximos honores del Tercer Reich. Al mismo tiempo, los británicos lo distinguieron con la Orden del Imperio Británico. Garbo se convirtió en uno de los pocos hombres en la historia en ser premiado por los dos bandos enemigos de la Segunda Guerra Mundial. Pero su momento más decisivo llegó en 1944. Los aliados preparaban la Operación Overlord, el desembarco de Normandía. Para asegurar el éxito, era imprescindible convencer a Hitler de que el ataque real se produciría en otro lugar. Garbo fue la pieza clave de esta maniobra. Con informes cuidadosamente elaborados, transmitió a los alemanes la idea de que el verdadero desembarco se produciría en el paso de Calais, mucho más al norte. Hitler, confiado en su espía estrella, mantuvo divisiones enteras en reserva, esperando un ataque que nunca llegó. Cuando el día D comenzó, las tropas alemanas en Normandía estaban debilitadas y sin refuerzos inmediatos. Ese retraso fue crucial. Permitió a los aliados asegurar la playa, abrir camino hacia París y comenzar la liberación de Europa. El engaño de Garbo cambió el rumbo de la guerra. Miles de vidas se salvaron gracias a su astucia. Sin embargo, tras la victoria, el mundo no celebró su nombre. No era británico ni estadounidense, y su origen español lo condenó a la sombra. Después de la guerra, Pujol fingió su propia muerte en Angola y desapareció. Se trasladó a Venezuela, donde vivió en el anonimato durante décadas, alejado de la fama y de los libros de historia. Solo en los años 80 su historia comenzó a salir a la luz, gracias a investigadores que descubrieron la magnitud de su obra. Murió en 1988, en Caracas, sin la gloria que merecía. Pero hoy sabemos que Juan Pujol García, el espía al que llamaron Garbo, fue uno de los hombres más decisivos del siglo XX. Un héroe silencioso, que luchó con la mentira para derrotar a la maquinaria de guerra más brutal que el mundo haya conocido. ¿Conocías la historia de Garbo? ¿Por qué crees que un hombre tan decisivo ha quedado casi olvidado en los libros de historia? Quizás porque la historia la escriben los vencedores, y en ella siempre brillan más los nombres de generales y presidentes que los de los hombres en la sombra. Garbo no comandó ejércitos ni firmó tratados de paz. Su batalla fue silenciosa, hecha de palabras falsas y verdades manipuladas.
Y aún así, su influencia fue tan grande que engañó al propio Hitler y permitió la victoria aliada. Tal vez también fue olvidado porque él mismo lo quiso. Eligió desaparecer, vivir sin gloria ni aplausos, como si comprendiera que su papel había sido cumplir una misión y luego desvanecerse. Pero eso no lo hace menos importante. Su vida nos deja una reflexión poderosa. A veces, la mayor fuerza no está en las armas, sino en la inteligencia, la paciencia y la determinación de una sola persona. Y esa persona fue Juan Pujol García, el espía que cambió la historia. Si te gustan estos relatos ocultos del pasado, suscríbete y activa la campanita para no perderte más misterios históricos. Déjame tu comentario y comparte este vídeo con quien disfrute de descubrir la otra cara de la historia.